Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Suave Adorable Podcast. En este episodio me encuentro con Santi. Hola, buenas tardes. Demasiado formal. Willy, por favor. Hola, ¿qué tal? Todos nosotros nos conocemos del colegio y tenemos básicamente casi la misma edad. O sea, en realidad puede que alguno de nosotros sea un poco más viejo, no vamos a decir quién. No voy a decir quién soy. Y puede que alguien sea un poco más joven, pero por unos cuantos meses. Y pues todos nosotros estamos en los 23 años. Y yo me doy cuenta que hay muchas etapas de las que la gente habla y en realidad le pone una crisis. O sea, la gente, a los hombres y a las mujeres le ponen como la menopausia, la andropausia a los 50, 60 años. A los hombres le ponen crisis de los 40, entonces quieren comprar una moto, quieren hacer otras cosas, y se quieren sentir jóvenes de nuevo. Le ponen a la crisis de los 30, pero yo creo que hay una crisis de la que nos están hablando casi y es esa etapa en la que uno tiene los 20 años, 21, 22, 23, 24, 25, en donde uno ve que, o en mi caso me está pasando, y es que hay tantas opciones a donde uno puede ir, pero yo no sé a dónde puedo ir y no sé cuál es el camino que quiero escoger. Porque en mi mente yo creo que si escojo mal el camino, me voy a equivocar. Entonces yo creo que las elecciones que tome yo a esta edad van a ser cruciales para mis 30. Entonces tengo como mucho miedo. Porque la mayoría de gente que llega al éxito a los 30, en realidad empezó a trabajar a los 22, 23, 24 años. Entonces para mí eso es como, yo me siento en crisis en eso. Yo me siento en, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué decisión tomo? ¿Qué hacer? Claro. Es como la crisis de que estás en el colegio y llega un momento en el que estás pensando entrar a la universidad, comenzar tu vida laboral, pero realmente cuando llegas a los 18 ya estás pensando en tus 22 y ahorita que estamos en nuestros 23 estamos pensando un poco más allá. Entonces como que nos mantenemos en ese balance, ¿no? Sí. Yo también estoy de acuerdo con eso, o sea, siento, pero sobre todo que en el colegio pues, uno iba para... No tenía claro que uno, pues, lo usual era irse a la universidad, pero yo creo que acá el tema de escoger un camino es mucho más amplio y hay muchas más opciones, y yo creo que con las redes sociales también como que se ha ampliado ese horizonte, porque siento que ahora muchas veces los hobbies se convierten como en formas de trabajo y es mucho más fácil. ¿Cómo qué? Yo siento que, no sé, quizás... Yo creo que el tema del ejercicio es uno de esos temas, o sea, que ya hay gente que se puede dedicar completamente a eso, puede incluso crear su marca de suplementos, marca de ropa, y se dedica literal a eso, a hacer ejercicio y bueno, a crear sus propias marcas, ya sea de cualquier otra cosa que, pues, que ellos quieran. Pero bueno, a mí me nace una pregunta es con eso, y es en realidad, ¿el influencer tiene que ser una persona con expertise, o sea, hacer un capo y que sepa mucho en su área? ¿O en realidad puede ser una persona X? Porque digamos que el de los suplementos pues puede ser un man que empezó a hacer gimnasio, que viga fuerte, pero no sabemos si la persona es la que está mejor instruida, por ejemplo, para volverse un coach deportivo. Bueno, pues realmente es un tema que cuando uno ve hoy en día hay demasiados influencers que no se capacitan, no tienen la capacidad de estudiar en lo que se quieren enfocar o hacer, simplemente son habilidades que tienen, entonces a partir de esas habilidades empiezan a desarrollar su página, su marca personal, entonces diría que realmente hoy en día no se fijan tanto en eso. Entonces, para eso, o sea que sería irresponsable uno volverse un influencer de algo que uno no conoce. Es que yo creo que dependería el tema, porque digamos ya hay muchos foodies, los que recomiendan comida, y pues para tener experiencia en eso es como... Fácil. Sí, es fácil. O sea, solo hay que saber comer. Sí, exacto. O tener plata, sinceramente. Sí. Okay. Sí, realmente lo que dice Santiago es muy cierto, ¿no? A veces no es que sea complejo, sino que simplemente es experimentar, ¿sí? Entonces, si tú te metes en ese mundo y comienzas a ver que probablemente seas bueno y ves que de eso puedes seguir viviendo, seguir estando, pues te vas a mantener en eso, ¿no? Pero a mí eso es lo que me genera el raye, ¿saben? Porque yo, digámoslo así, a esta edad yo creo que uno en realidad no sabe casi de nada, ¿sí? Y para empezar a generar un impacto en redes sociales sin saber nada es
es complejo. Yo veo mucha gente, por ejemplo, muchos influencers o mucha gente que ya está pegada y que pues yo digo, uy, fue pucha, o sea, esta gente empezó a los 22, 23, 15, 16 años, no sé, tipo Luisito, Auronplay o bueno, hasta muchos Instagramers y toda la vuelta. Y yo digo, en realidad esta gente no sabía, o sea, no eran los mejores, los más expertos. Aprendieron el camino y empezaron a sacar cosas. Pero yo creo que hoy en día, por ejemplo, esas áreas están tan avanzadas que si usted no sabe en un punto, está mal. Y yo me siento en crisis porque yo digo, pues no sé, de aquí a que aprenda me tomará 1 o 2 años. Ya estar en los 25. Y ya los 25 son, digamos que mi expectativa de vida son 50 años, ya es media vida. Sí. Y si son 60 años, ya es un poquito menos de media vida, pero los 25 pareciera que ya es mucha vida. Y pareciera que nosotros nos damos cuenta que es mucha vida hasta que llegamos a esa edad. Porque los 10 años, los 15 años, los 16 años, no parece que ya hemos andado buena parte de la vida. Sí, realmente lo que dice Manuel es muy cierto, ¿no? Llega un punto donde tenemos promedio de esa edad de 50, estamos en los 23, decimos, como dicen por ahí, vamos a llegar a tocar el tercer cielo. O sea, a los 30. No, de verdad. De verdad. La pregunta ¿es el tercer cielo o...? Creo que Willy está haciendo referencia a una película. Pero... No. O sea, me refiero a que llegas al tercer piso, a los 30, donde realmente... O sea, en este punto estás, como te dicen, ves que todo lo que se está moviendo hoy es en redes sociales, ¿no? Obviamente tu carrera estás terminándola en promedio a los 22, 21 años, incluso hasta 23, y ya estás comenzando a pensar en qué hacer de tu vida, ¿sí? Entonces es el tema que pues de lo de la crisis, ¿no? Realmente llegamos ya a los 25 y estamos en el punto en donde, bueno, ¿y qué va a pasar de nosotros? Sí, yo siento que también es mucho con la comparación que uno llega, ¿sabes? O sea, yo siento que uno, como que uno muchas veces subestima lo que uno ya vivió y por estar en cierto punto en otra persona, de otra persona, como que uno dice, pucha, siento que estoy fracasando. Y uno no termina de valorar las cosas que uno realmente hace. Sí, digamos que sí, pero la pregunta del millón es, ahora bien, hemos pasado un camino largo en un punto, o sea, vivir 23 años es 23 años, o sea, en 23 años, ¿qué hace usted? O sea, piense nomás así, ¿cuántas vacas nacen en 23 años? ¿Cuántos títulos universitarios usted hubiera sacado en 23 años? Pero... ¿y los otros 20, 25, 26, 27 años que se vienen? ¿Qué? Sí, realmente lo pone a uno a pensar bastante, ¿no? Es como esa incertidumbre de qué puedo llegar a ser, cómo puedo estar. En mi caso personal, he llegado a pensar bastante el tema de que termine mi carrera, o puedo dedicarme a mi carrera o puedo mirar otros medios, ¿sí? De cómo quiero vivir, qué estilo de vida quiero tener. Entonces, para mí, realmente, pues, es un punto donde uno tiene que, o sea, a esta edad, incluso diría que desde que uno está terminando colegio, bachillerato, aquí en Colombia, uno tiene que empezar a trazarse esos objetivos de qué quiere. Porque tanto pensar y no tomar acción te dejan ese balance donde no tomas acción y sigues en lo mismo, pasan los años y te sigues viendo igual. Yo lo veo en un punto y es que de aquí para allá o sea, no hay como milestones estándar, o sea, no hay como objetivos estándar a los que uno llega. O sea, por ejemplo, uno en el colegio está, primero vamos a pasar transición, luego primero, luego segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Ah, bueno, bachillerato, el 11. Y cuando uno llega en 11, por lo general la gente pues que cuenta con la posibilidad o que tiene la opción, dice pues no, voy a tratar de ir, o por lo general le dicen vaya a la universidad. Sí. Listo, la siguiente marca es buscar lograr un título universitario. Pero de aquí para allá, una vez digamos en nuestra posición, porque pues nosotros ya salimos de esa etapa, es bueno, ¿y por qué voy siguiente? ¿Matrimonio? ¿Hijos? Sí, es como si le soltaran las rueditas de la cicla y uno realmente no sabe hacia dónde ir. Qué analogía, perro. No, la analogía. No, es que es cierto, o sea, como que uno llega a este punto, no termina la universidad y uno como que llega y dice, uno no sabe si realmente quiere llegar pues, a dedicarse a lo que uno pues, estudió.
O por lo menos a mí eso me pasó, o sea, como que yo digo, quedarme, no sé, 30, 40 años de mi vida realmente haciendo lo que estudié, no sé si realmente eso sea vida, ¿saben? Ahí también viene la pregunta. En realidad empezamos a estudiar porque teníamos que perseguir el siguiente objetivo que nos pedía toda la sociedad, o en realidad estudiamos porque lo deseábamos. O sea, en mi caso, yo he de admitir que es un híbrido. Y yo sentí la presión de que tengo que escoger una carrera porque pues ya estoy saliendo del colegio, se me presentó una oportunidad de estudiar, tengo que escoger sí o sí una carrera, pero escogí uno por lo que más curiosidad me daba, lo que más me interesaba aprender. Pero yo no sé en sus casos, en realidad sí es eso, o sea, si en realidad es... Porque si fuera mi pasión, en realidad, no sé, yo creo que me hubiese puesto a hacer lo que estamos haciendo ahorita hace 5 años cuando empecé a estudiar en la universidad. Se hubiese ahorrado y comprado unos micrófonos y eso para montar un podcast y hablar con gente hace mucho tiempo. Pero estaría arrepintiéndome de no haber obtenido un conocimiento mayor de lo que estudié, ¿sí? Pero yo no sé si... Ya de por sí que mi carrera no tiene como una labor específica. O sea, digamos que si usted estudia para, no sé, ser maquillista, pues sabes que vas a estar echándole pañeta a la gente, o sea, va a estar maquillando a la gente. Pero un economista, usted, o sea, ¿qué hace un economista? Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, realmente para mí la economía o un economista se dedica a mirar todo lo del tema de finanzas a nivel pues de su país. Tiene diferentes ramas en las que puede trabajar respecto al tema de saber cómo funciona, valga la palabra, la economía de su país, qué se debe hacer, cómo se debe desarrollar. Pero también respondiendo a la pregunta anterior, te puedo decir que en mi caso elegí la carrera, tengo que ser... No, pero espera, yo creo que yo también quiero responder esa. ¿Qué es un economista? ¿Qué es un economista? A ver, Santi. Mi amigo que me fastidia todas pues, las yo creo que es un economista es... Siento que, no sé, o sea, termina siendo como... Creo que insignificante, o sea, yo creo que hace un economista. Por eso le digo, ¿dónde he visto un economista? En cargos públicos. Pero porque el resto... ¿Sí me entiendes? Sí, o sea... No sé qué aprenden, la verdad, en la universidad. Exacto. Le estás tirando muy duro a los economistas. No, es que es verdad. Y yo cuando entré, yo no sabía bien a qué cargo iba un economista. Y porque uno también, ya cuando uno ya va a terminar la universidad, uno se da cuenta que, digamos, uno habla con industriales y ellos dicen que compiten con economistas. Entonces uno dice, ¿qué hace un economista? Sí. O con un financiero. Alguien que estudia finanzas también compite con un economista. Entonces, ¿qué hace un economista? Exacto. Entonces, a mí me genera esa duda. Digamos que yo lo personalizo como para no tener que entrar como en sus personalidades si no quieren. Pero es... Yo entré y en un punto yo no tenía como la concepción laboral de lo que iba a hacer la persona en mi carrera. Pero yo tenía la concepción de lo que iba a aprender. Y a mí me genera tanta curiosidad lo que iba a aprender que yo decía, esto vale la pena. Y en mi caso, como que había un punto en donde pues no estaba arriesgando tanto. O sea, tenía una oportunidad en donde yo no estaba arriesgando como el costo de ir a la universidad, ¿sí? Si yo hubiese tenido el costo, o sea, arriesgar el costo de ir a la universidad, lo hubiera pensado más. Porque, o sea, para mí fue como la gente que decide estudiar en un punto filosofía porque le gusta generar dudas y ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde yo digo, ahora estoy en el mismo punto donde estaba hace 5 años cuando me gradué del colegio. De, bueno, ¿qué carrera vas a escoger? Sí. Pero la embarrada en un punto es que ahora ya tienes algo atrás tuyo como un título universitario y tú tienes que, porque viene o la juzgada de la familia desde estudió economía y no hizo ni miércoles de economía. O sea, sí. ¿Para qué? ¿Sí? Sí, realmente pasa, ¿no? Ajá, pero o es bueno, estudió economía y está haciendo algo de economista. Pero literalmente me ha pasado, o sea, mis abuelitos me dicen, mijo, ahí hay algo como en lo suyo. Y en realidad me dicen como un trabajo como de un contador. Y yo no sé. Sí. O sea, la familia siempre está ahí, ¿no? Enviándole, terminaste carrera, mira, hay oportunidades, esto, lo otro. Creo que los economistas son como una navaja suiza, ¿no? O sea, encajan como en cualquier parte y sirven para todo. Pero el asunto es que en mi caso, yo podría como encajar en todo eso, pero no tengo el conocimiento estricto para hacer un entregable de eso. Me explico. Si usted quiere hacer un balance contable,
un análisis económico yo solo hago, le muestro los datos, le muestro qué está pasando. Pero si usted me dice, bueno, y financieramente esto que con estos datos financieros que tengo, me tocaría aprender a hacer el entregable financiero. ¿Mm? Entonces, para no volver esto como vamos a hablar de los economistas, yo creo que ahorita en esta edad me preocupa yo no creo que es una decisión de por vida, o sea, de que yo diga lo que ahorita empiezo a trabajar, si ahorita empiezo a trabajar, no sé, mercadeo digital, no me va a quedar toda mi vida en mercadeo digital porque me gustaría pasar en diferentes industrias, diferentes trabajos, diferentes cosas, pero a mí me preocupa el asunto de que ahorita por lo menos ya no hay como un título de algo que va a perseguir, o sea, ya no hay un eslogan, ya no hay como voy a perseguir ser doctor, o voy a perseguir ser filósofo, o voy a perseguir, sino que ahorita es como a donde caigas, o sea, yo pudiera, eso, o sea, como que yo pudiera querer ser, no sé, analista de mercadeo, o no sé, panadero de bizcochos, pero si yo envío vacantes de como panadero de bizcochos, pueda que la gente que contrata panaderos de bizcochos no me contrate. ¿Mm? Entonces ahí digamos que también uno juega mucho también con lo que la vida le otorgue. Sí, yo creo que otra cosa yo creo que también algo que genera esta crisis es que uno termina, como que la universidad uno nunca le dice, no le dan una preparación para la siguiente etapa. Como que uno está viendo números y de un momento a otro ya el siguiente semestre uno se gradúa y uno dice como, ¿qué voy a hacer con lo que aprendí? ¿Y cuál es la siguiente etapa? Sí. Bueno, realmente después de la universidad, ¿qué viene? O sea... Por eso le digo, ¿y Sí. cuál es la siguiente etapa? Por ejemplo, para usted, ¿cuál es la siguiente etapa? Para mí, la siguiente etapa, bueno, o sea, es que el ser humano por lo general persigue sus deseos, ¿no? Entonces, en este caso, diría que en un buen promedio uno se ve que, y es el enfoque de que, bueno, voy a trabajar, ¿por qué? Por dinero. Entonces, quiero mi casa, quiero mi carro, quiero mi vida, pero entonces va el tema que hemos hablado y es ese, que realmente lo que decía Santiago, ¿qué pasa? Muchas veces nos enfocamos en el tema de que terminamos carrera y realmente quiero dedicarme mis resto de días, de años, ¿sí? A esa carrera. O sea, en mi punto no, realmente no. Yo creo que ahorita, cómo está la situación, cómo están las cosas, realmente es muy complicado y también en cierto punto desgastante. Es mi punto de vista. Ok, pero entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? Para usted, ¿cuál es su siguiente etapa? Mi siguiente etapa. Yo siento que yo sí estoy muy alineado con ese prototipo, que es de... Yo ahorita me gusta lo que estudié, quiero resaltar eso. Pero... Este sí. podcast le llega a la No, mamá de Santi. Me gusta lo que Orgulloso, estudié. orgulloso. Valió la pena la inversión, no te preocupes. No te preocupes, esa inversión no se va a perder Sí, más. exacto. Pero yo creo que ahorita así como es ese camino tradicional que es de terminar la universidad, ganar experiencia e ir a hacer un posgrado. O sea, siguiente etapa es un posgrado. Yo siento que mi siguiente etapa es un posgrado. ¿Y por qué? Porque siento que mi sueño siempre ha sido como trabajar en proyectos grandes, ¿sabes? ¿Grandes? Sí, y de ingeniería civil. Ya. Y quiero eso, pero para eso tengo que ganar más conocimiento, más experiencia. Y más teoría, más práctica, teoría, más... Sí, exacto. Y sí, pero estoy en eso, o sea, igual como que si me pongo a pensar ahorita, yo digo, ¿quiero realmente hacer eso toda mi vida? No. Siento que va a llegar una etapa en que voy a decir, ¿Y si no va a hacer eso, qué va a hacer? ¿Lo ha pensado? no sé. Yo creo que mis papás me entienden. No, mentiras. No, siento que cuando ya terminé las materias, como que sí me puse a buscar como en qué soy bueno, aparte de lo que estudié. Porque siento que O sea, estamos partiendo de que usted se considera bueno en lo que estudió. No lo estoy por debajeando, sino... O sea, digámoslo antes de... Y lo dejo seguir, hay un punto en donde la gente dice que la gente se va en un punto a trabajar o a estudiar algo en lo que ellos consideran que son buenos. O sea, nadie que sea malo para tocar un piano va a decir, puta, voy a estudiar música o algo así. Entonces, es chévere porque, digamos que, como yo les decía en mi caso, o sea, yo estudié algo que aún así me llamaba curiosidad. Yo sentía que también era bueno en eso, pero digamos que es chimba que usted diga, ¿sabe qué? Yo me considero bueno en esto. Ok.
Es que ahí está el tema. Me preguntó a mí, Willy. No es una pregunta. Sí, ¿Usted estaba hablando? ok. Siga, Sí, siga. yo me considero bueno en lo que hago, sí. Pero tampoco me considero de eminencia en eso. Pero... Obviamente no. Sí, Siempre hay una persona mejor. Sí. Pero entonces usted dice, listo, Sí, considera bueno, obvio. usted se considera bueno en lo que hace. Y además de eso, ¿en qué es? O sea, usted lo que hizo ahorita fue mirar en qué más es bueno. Sí, exacto. Yo siento que uno como que deja a un lado esas habilidades. Uno entra a la universidad, ¿sabes? Sí, siento que uno como que deja de lado muchas habilidades que uno creía que sí era bueno, pero que uno por meterse en el tema de la universidad como que las deja a un lado. O por lo menos eso me pasó a mí. Ok. Y entonces en base a eso usted está buscando como su opción B o C. Sí, exacto. ¿Y, Es que- y usted desea trabajar en eso ya o desea trabajar en eso? O sea, Yo siento que tengo que comenzar como un hobby o como qué. Yo siento que tengo que comenzar como algo por aparte, quizás aprender. A mí me gusta quizás la finca raíz, la verdad. Me imagino a mi perra allá con unas vacas allá en el llano. La finca raíz, por favor, o sea. Yo quiero es mi ganado. Me lo imagino allá en el llano con todo un señor ganadero así. No, pero la verdad sí me gusta mucho el tema de las propiedades, pero ¿qué? Siento que es algo que tengo que aprender en el camino Ok. y como que generar como unos ahorros para eso. Ok, su plan es como ahorrar para Sí, esa exacto. otra opción. Ok. Digamos en su caso, como que... Bueno, o sea, Porque digamos que, o sea, lo que dice Santi es impactante, ¿no? O sea, pueda que uno no lo tenga en conciencia, pero... Y eso hablaba un libro que yo leí ahorita sobre los genios, y es que el genio en realidad sigue desarrollando la tarea en la que es bueno. Entonces, es eso. Entonces, hay cosas... Hoy en día somos como... El mundo está tan hecho a la sobreespecialización. Entonces, si eres ingeniero civil, no, pero ¿qué vas a hacer? ¿Pavimentos? ¿Infraestructura? Claro. Ingeniero automotriz, ¿qué vas a hacer? ¿Llantas? No sé, algo así. Economista, ¿qué vas a hacer? ¿Políticas públicas? ¿Monetarias? O sea, tienes que enfocarte en algo, y lo que hablaba el libro de los genios es... Un verdadero genio en realidad no nace de la sobreespecialización, sino viene del unir varias facetas. O sea, por ejemplo, que decía, Einstein es conocido por la física, pero Einstein en realidad era muy buen pianista y violinista. Entonces, por ejemplo, ¿usted qué considera además de eso? ¿Y si considera que el pasar a estudiar dejó de lado muchos talentos de lado o no? claro. Sí, no, o sea, mi caso personal, yo hice mi ingeniería, un tecnólogo en mecánica automotriz, una ingeniería mecánica. Tranquilo, no hay que ser personal si quieres. Acá estoy disponible a que me contacten. No es necesario. Pero, Es mi link. pero realmente pasa, ¿no? Salgo en Instagram como alias tu papi. Toca. No, realmente es algo que es verdad. Uno deja de lado el tema de que uno está estudiando porque, o sea, en cierto punto es presión social y como lo decía, entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas que no somos tan buenos, ¿sí? O sea, en este caso estamos fortaleciendo nuestras debilidades y en lo que realmente somos buenos no lo perseguimos, aún sabiendo que se nos da, ¿sí? Que somos buenos en eso. Entonces es un error que cometemos muchos de dejar de lado las cosas que tenemos buenas y literal, o sea, nos desconcentramos, nos dejamos llevar de las personas, entonces vuelvo a lo mismo, ¿sí? Entonces a veces nos enfocamos en que tenemos que pasar primero, después segundo, tercero, cuarto, después que tener una carrera, pero realmente es algo en lo que yo digo que, por ejemplo, en mi caso que me gusta tanto el deporte, me gusta tanto lo del tema motriz y se me da bien, lo dejé a un lado, ¿sí? Ok. Por ponerme a adquirir conocimientos. Entonces, pues, realmente sí pasa. La pregunta es, ¿en realidad lo deja uno de lado o lo sigue implícitamente haciendo? Me explico. Digamos que, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre pensé que tenía una gran cualidad y siempre consideré que es bueno, y considero que soy bueno, volviendo al punto, es el diálogo, el hablar, el enviar un mensaje, la retórica, hablar con grupos. Y yo, digamos que el estudiar economía no te hace eso. O sea, en realidad estudiar economía es como un grupo, veías un examen y ya, o sea, ni siquiera trabajas en equipo muchas veces. Pero ahora que me pongo como a hacer la introspectiva en mi vida, yo creo que sí lo seguía usando en punto. O sea, no sé, explicándole a alguien, no sé, haciendo unas monitorías. O por ejemplo, cuando yo trabajaba en el call center, me paraba con la gente y mientras esperamos llamadas nos poníamos a hablar. Y
Y por ejemplo, de hecho, ahí como que me entró el bicho de crear un podcast porque el primer call center que yo trabajé, yo trabajaba un turno re cabrón que era como de 8 de la noche a 6 de la mañana. Y a eso de las 2, 3 ya no entraban llamadas, entonces nos empezaban a desconectar de la línea, pero no podemos quedarnos dormidos muchas veces porque pues si se avispaba la línea tocaba volver a tomar llamadas. Claro. Y nosotros nos sentamos a hablar como en grupito y yo siempre estaba ahí como dirigiendo la charla, haciendo la charla, tenía muchos temas interesantes y entonces salía muchas veces como algunas personas decían como, ¿y si nos creamos un podcast? Y un man decía, no, si yo tengo los micrófonos, parce, cuadremos, yo sé qué, pero nunca lo aterrizamos. Sí, se habló nomás. Pero digamos que yo digo como otra de mis habilidades, yo creo que la estuve haciendo más amateur, por decirlo así, sin reconocimiento, pero lo estaba haciendo por debajo. La pregunta es esa, o sea, ¿ustedes creen que sus otros talentos quedaron full abandonados? O, por ejemplo, yo considero que en realidad la mayoría de los otros talentos que yo tengo y que dejé un poco de lado por especializarme en uno, los seguí para mal o bien haciendo de forma así sea normal. O sea, como de... Entonces, ¿en realidad los dejamos totalmente? ¿O si somos en realidad buenos, seguimos nosotros mismos buscándolo hacer? Pues yo quiero poner también el ejemplo de Willy. O sea, digamos que Willy se puso a estudiar ingeniería mecánica y dejó a un lado todo lo que era el fútbol. En ese caso, sí. O sea, el fútbol. El fútbol. No hay que ser tan explícito, por favor. Qué pena, Willy. Es que me gusta hablar de Willy. pero en ese caso, sí. Pues que una cosa, digamos, son esas habilidades blandas que uno quizás las puede ir perfeccionando mientras uno estudia, pero hay otras, digamos, que ya como el fútbol o no sé, cualquier otra que uno en cierto punto las termina dejando, a menos que uno se meta a la selección de la universidad y todo eso. Pero Exacto. digamos que Willy se reunía a jugar con la gente, a jugar micro, ¿no? Pero no es lo ahí mismo. está el tema, ¿sabes? Pero la sigue haciendo. O sea, lo que yo estoy hablando es como no se deja de lado totalmente. No, pues digamos que... Pero uno no la termina de desarrollar. Una cosa es irse a jugar con los amigos y otra cosa es pues ya comenzar a jugar, no sé, quizás como torneos como interuniversitarios donde hay más nivel y uno puede como mejorar. No es lo mismo jugar con los amigos que un torneo así. Es que eso es cierto. Por ejemplo, yo te pregunto a ti. ¿Qué te funciona más? ¿Hacer una sola tarea en literal un tiempo estimado o ponerte a realizar varias tareas en ese mismo tiempo estimado? Sí, pero, o sea, yo creo que igual en el caso de las labores o el tomar un cambio en la vida, no creo que sea hacer solo una tarea. Porque al final cada uno tiene 24 horas al día, Claro. 7 días a la semana, un mes. Y en un mes uno no va a estar las 7 horas o las 12 horas, 16 horas que está despierto haciendo, no sé, aprendiendo, no sé, ¿qué va a aprender a tejer? Pues tejiendo, no. Y yo creo que a eso es lo que yo voy, o sea, digamos que no se enfocó a desarrollarlas, pero no las dejó morir. No, claro. O sea, yo por ocio sigo jugando, pero es un tema. Por ejemplo, si yo estuve en la universidad, ¿por qué no busqué entrar al equipo de la universidad? Pero Sí. digamos que usted llega a los 40, 50 años, ya obviamente no puede, no sé, obtener una beca por la edad y jugar, pero si en realidad es su pasión, ¿por qué no la sigue usando? O sea, ¿por qué no sigue, por ejemplo, jugando torneitos o...? Es que ahí está el tema. Yo creo que las personas, o bueno, la juventud, ya no hablemos de... Yo siento que es mayor el riesgo, ¿sabes? O sea, como que... No, ¿Que le llega alguien y le juega la rodilla o qué? no, digo que el riesgo de enfocarse solo en el fútbol y dejar algo que es mucho más seguro. Digamos, estudiar una carrera. Bueno, o sea, no siempre es seguro, ¿no? Porque el desempleo No, se sí, sigue o sea, viendo. Sí, o sea, siempre hay una probabilidad intrínseca, pero siento que la probabilidad es mucho mayor de conseguir desarrollar una carrera en una, pues, no sé, en algo que uno estudia en la universidad, que digamos, no sé, jugar fútbol o cualquier otro deporte. No, sí, es eso, pero no para que usted apueste todo para tener una carrera del deporte, por decirlo así, sino que usted como, o sea, piénselo así, y creo que es como el ejemplo que me da, o sea, que yo creo que es bueno. Un amigo me decía que de la mamá, su sueño siempre fue ser pintora. Creo que se diga bien. O sea, siempre quería aprender a pintar, pero ella siguió la carrera normal, o sea, consiguió un trabajo, siguió yo sé qué, y se pensionó, ¿sí? Y ahora que está pensionada, ella gasta parte de su pensión comprando las pinturas, los lienzos, yo no sé qué, o sea, ella ya no está persiguiendo una carrera en el arte, pero ella está trabajando para seguir por lo menos empleando su talento del arte. A eso voy, o sea, digamos que no, a los 50, o sea, a eso iba, sí, digamos no perseguir una carrera, porque yo creo que eso es como algo que tenemos, como siempre perseguir una carrera de algo de lo que queremos hacer.
Pero pues digamos que, sabe que a mí me sigue gustando mucho la movilidad, el fútbol. Pues me pongo como de mis hobbies principales irme a jugar fútbol con mis amigos. ¿Sí? Digamos que hay un problema con ese hobby de ir a jugar fútbol y es que usted tiene que conseguir mínimo 5, 8 personas para ir a jugar. Claro. Usted no puede jugar solo. Pero la pregunta es esa. O sea, digamos que es lo que yo le decía, a mí me preocupa entrar en la vida normal de conseguir un trabajo, ir a estudiar, estudiar, conseguir un trabajo, buscar un ascenso. Y el poco tiempo que me sobre buscar pasarlo con mi familia y no tener tiempo para desarrollarme a mí como lo que yo quiero de los intereses como Emanuel quiere. Es que ahí está la clave. O sea, lo estás diciendo. Realmente es el enfoque en uno mismo. Santi lo decía, ¿no? O sea, mi sueño o lo que sigue de aquí en adelante es el posgrado, ¿sí? O sea, más conocimiento él quiere. Él dice que es bueno en eso. Entonces, pues, lo continúa así. Pero entonces pasa algo muy curioso y es eso. ¿Realmente tú haces el posgrado por conocimiento o porque eso te va a llegar a dejar en un nivel más alto de beneficios económicos? ¿Sí? Yo creo que también lo hago por eso, ¿sabes? O sea, porque siento que uno aprende mucho más en la práctica Exacto. que una maestría. Incluso, bueno, no voy a decir nombres, pero sí me han dicho que muchas veces como que llegan a un nivel de conocimiento que quizá la maestría solo les ayuda para una, no sé, Para obtener el cargo. sí, a obtener un cargo Sí, es el requisito. o sí, un aumento salarial. Pero realmente no es algo como necesario. Depende, pues también depende del área. Yo estoy de acuerdo con eso, pero... Y es real, ¿sabe? Porque digamos que yo, cuando estaba haciendo esto, yo entré a Platzi, no, entré a Patsy para no hacer acá sponsor gratis. No, a mí primero acá me pagan. A mí primero, show me the money. Entré a Patsy a hacer un curso sobre como los podcasts, creación de un podcast, planeación, me hice varios cursitos de esos. Y que la edición del video y yo no sé qué. Yo decía, listo, papá, ya estoy duro, papi. Tráemelo que estoy listo. Y ya tenía como las cosas compradas. Y la primera vez que me senté a grabar y me puse los audífonos para poder escuchar el audio, yo dije, y yo no sé ahora qué estoy haciendo, parce. Ya había visto los tutoriales de cómo usar la máquina, ya había visto, pero no sabía. Y luego quedó grabado y luego fui a guardarlo. Y quedó como... fui a editarle el audio y yo... pero ahora esto está enredadito. Entonces, yo creo que en un punto la práctica sí es como uno de los mejores maestros. Eso es verdad. Y a mí eso me genera más crisis de los 20. Porque a mí me gusta mucho la teoría. O sea, me gusta aprender mucho. O sea, me gusta sentarme a leer historia, me gusta sentarme a leer filosofía, me gusta leer... O sea, no me la estoy dando acá intelectual. Pero me gusta mucho sentarme a leer ese tipo de cosas. Mucho sentarme a aprender de teorías, no de las conspiranoicas, pero de muchas cosas. Sí, no sé, ver como tipos de matemáticas, tipos de vainas. Y eso está chévere. Eso a uno le entretiene, ¿sí? Pero cuando uno pasa de eso del papel a la práctica, ya no es tan suave. Porque uno en el papel uno dice, uy, no entendí nada, juepucha. Sí, pero uno cuando pasa al tener que hacerlo, o sea, volviendo al punto, yo cuando me puse a ponerme a editar el audio del podcast, del primer podcast que grabé, yo me sentía frustrado, sentía como si me estuviera dando cada vez que me quedaba feo el audio una cachetada. Cada vez que me quedaba feo el audio, yo, Dios mío, o sea, ¿esto qué? Y a mí me preocupa eso, o sea, me preocupa, digamos que si corro un camino muy teórico, tal vez me pase con lo que algunos profesores que yo tuve, que pregrado, maestría, doctorado, estancia postdoctoral, claro, y experiencia laboral en el mundo, o sea, experiencia en el mundo laboral, cero. Entonces me genera esa ansiedad como, bueno, ¿persigo un mundo más académico o también persigo el mundo más real, que es más creativo? Porque en el mundo real es muchas veces más creativo. Sí, termina siendo como las cosas como más... Tiene su propia manera de hacerlo, ¿sabes? O sea, como que no se va mucho a la teoría, sino a lo que les sirvió, lo vuelven a aplicar. Es que es eso, ¿no? O sea, en base a tu experiencia con esto que comenzaste, ¿cómo dividirías, en porcentaje, qué tanto vale el conocimiento respecto a la práctica, por ejemplo? Es que depende del tema también, ¿saben? Porque
o sea, yo no encuentro una forma práctica en un punto, o sea, más de explicarle a alguien. Si uno no va a la parte práctica, si uno no tiene un conocimiento previo. Ajá, eso. Uno, eso. Y lo dos, además entra como el miedo, ¿será que sí estoy listo para ir a eso? Sí. O sea, ¿será que sí estoy listo para, no sé, digamos, algún ingeniero civil? ¿Será que sí estoy listo para coger y ir a hacer los planos y todo para construir un edificio? Uno no lo pone nada de eso, uno lo pone nada. No, pero estoy haciendo... pero usted ya está empezando a decir, no, o sea, a mí no me va a poner porque yo soy el novato, ¿sí me entiende? Sí, pero digamos que uno se pregunta si estoy listo o no. Sí, claro, uno llega, pues uno le pone las cosas básicas a uno al inicio y uno dice, ¿será que lo que realmente aprendí sí es lo suficiente para hacer eso? No, y ahí está, o sea, por ejemplo, si lo ves respecto a un docente, ¿no? Un docente te transmite la información, el conocimiento, pero realmente te está transmitiendo el verdadero o no. Es que, O sea, a la hora de tú construirte Yo siento que es una el obra verdadero. civil... Pero es que quizás, bueno, qué pena, Willy, siga con... No, dale. Bueno, siento que sí es el verdadero, es el largo, es el camino largo, pero que muchas veces en la práctica dicen, no, necesito ahorrar costos, necesito ahorrar tiempo. ¿Qué hacen? Acortan procedimientos y no digo que esté mal, o sea, no voy a criticar eso, pero es mucho más eficiente. Pero para hacer esos caminos cortos uno debe saber la teoría para no embarrarlo. Pero ni siquiera eso, piense lo que hablábamos pues ahorita fuera de las cámaras, que decía Willy, o sea, a mí el ambiente de los negocios del centro, como venga y se sienta, le gasto una pola, venga y hablamos, yo no sé que a usted le toque cuchichear eso, para que usted se pone a leer teoría del trato del cliente, ese tipo de cosas. En ningún lado le van a decir, no, siéntese a beber unas polas con el cliente, o sea, ¿qué le pasa? Sí, total. ¿Sí? Eso. Pero es eso, o sea, ¿qué mundo quiero vivir? Uno, pues es eso, a mí me preocupa eso, que como que me genera como esa ansiedad, como bueno, y ahorita, ¿qué paso sigo? Porque a mí también me gustaría estudiar un posgrado, pero es como por el asunto de la teoría, la academia, o sea, hasta, no sé, un posgrado en historia, digámoslo, ¿sí? Pero yo digo, listo, ahora bien, pero me voy a perder también muchas oportunidades de aprender algo de la vida real, que de hecho a mí me gusta mucho el mundo de la tecnología y el emprendimiento, esas cosas, o sea, nosotros lo hemos hablado, y le dicen a uno, o sea, usted va a aprender más tratando de montar una empresa propia, como en 2 años de la empresa propia, que como si tú estuvieses trabajando 10 años en una empresa. Y yo digo, uy, qué exagerados. Estos sí son exagerados. Pero cuando me pongo a darme cuenta, yo digo, uy, ¿para qué sí? No, es verdad. O sea, por ejemplo, en el caso de Santi, o sea, Santi puede comenzar a trabajar como ingeniero civil normalmente, se hace amigo de otro ingeniero que ya tiene su conocimiento y sus cosas, y digamos, ya tiene su ejemplo, ¿no? O sea, él no ha hecho especialización ni maestría, pero llega el caso en el que él ya tiene el conocimiento gracias a la práctica y a lo que ha visto y aprendido, que realmente pues eso ya lo coge y lo ayuda a él en ese tema, ¿sí? O sea, ¿qué le falta solamente? Ponerse a estudiar para sacar ese título. De resto ya lo tiene todo. Pero entonces, ¿cuál es? O sea, además de la plata, existencialmente, ¿cuál es el sentido entonces de sacar un título, man? Si no va a aprender nada. O sea... Ahí ya es el tema. O sea, realmente el factor dinero hoy en día para todos los jóvenes es importante. No creo que para todos los jóvenes. Yo creo que en general para la mayoría de la gente la plata es un factor importante. Sí, yo siento que ahorita los jóvenes creo que, o sea, sí les importa la plata, pero también les importa mucho más, o sea, de cómo la ganan, ¿sabes? O sea, siento que es... Sí, fuerte. Sí, o sea, siento que la universidad, pues, en nuestro tiempo, hace mucho. No estamos tan viejos. Pero, parce, en 7 años han cambiado muchas cosas, o sea, Sí. hace 7 años las redes sociales eran No, pues nada. nada, o sea, Sí, ¿para qué las utilizábamos? Bueno, era para difícil otras llegar a cosas estar... diferentes a adquirir información, digamos, a dónde comer o cómo hacer ejercicio. Es que, eso no estaba. Es que lo que pasa es que lo que hablábamos de pronto en algún momento, las situaciones o circunstancias como la pandemia generaron nuevas ideas, ¿sí? Por eso cambió tan rápido el mundo, porque realmente, por ejemplo, lo que hablábamos antes, para estar en redes sociales era muy complicado estar arriba, ¿sí? O sea, estar arriba era complicado. Ahorita ya ves No, y de siento todo. que Yo creo que antes al revés. Y siento que las redes sociales antes eran como, no sé, no eran como tan indispensables, ¿sabes? O sea, ahorita es como más una necesidad. Sí, Sí. son dos cosas, como que la mente ya está tan entrenada para que usted consuma sí o sí siempre tiempo en la red social, pero también es
hay tanta gente poniéndole tiempo a la red social que la competencia ahorita para ver a alguien, o sea, es muy fuerte. Pero Sí. digamos que ahí me entra otra cosa de lo de o sea, la crisis de los 20 y es, prefiero hacer, o sea, si yo hago una cosa por pasión, estoy dispuesto a, así sea, a lanzar las cosas así sean feas, pero hacerlas porque lo deseo hacer o lo voy a hacer por competir. Me explico. Digamos, este podcast. O sea, estoy yo dispuesto a lanzar, así los primeros episodios me salgan mal, me salgan feos, el audio no sea chévere, pero lo voy a lanzar porque ya los grabé, ya están hechos, son buenos. Claro. Y me apasiona hacerlo, y los voy a grabar, y los voy a editar. Pero bueno, me toca gastarme el tiempo editando, Pero bueno, lo voy a hacer yo y tengo la pasión suficiente para hacer eso, sabiendo que ahorita hay gente que le pone 15 cámaras, alguien profesional les edita el audio, bueno, etc. ¿Estoy dispuesto yo a perseguir ese camino de la pasión? ¿O en realidad como que ya para mí no vale la pena ni siquiera intentarlo? O sea, ya saben que no. Y yo creo que a mí eso me genera en la crisis de los 20 es... Hay tantas cosas que yo digo me gustaría intentarlas hacer, pero me siento ya un poco tarde para empezarlas a hacer. Que yo digo, sí, Es que está bien. pero me siento un poco tarde para empezarlas a hacer. Como por ejemplo, a mí me gustaría empezar a aprender a tocar un instrumento. Pero realmente, ¿por qué? ¿Porque te apasiona o porque solo te interesa? Sí. no, pero a mí me gusta en serio lo de la música. O sea, como la música y poder generar música y crear algo. Pero, por ejemplo, yo no sabría, por ejemplo, qué instrumento me apasiona lo suficiente. Es que ahí está. ¿Sí? Y lo voy a hacer solo para que yo sepa el instrumento. O sea, digamos que no sé. Yo me acuerdo que a ustedes en el colegio les gustaba mucho pintar. Y no sé si todavía a ustedes les guste tanto pintar. Pero Es que ese es un Yo tema siento que ya ni sé si me gusta o no, ¿sabes? O sea, porque lo dejé a un lado completamente. O sea, ¿Y usted lo había Es que- contemplado ese panorama? pero Sí, algunas veces, pero que- no es algo como que yo diga... ¿No? ¿Y lo ha siento que contemplado ya- ahorita? No, ahorita no es como... ¿Será que me va a dar plata eso? Y yo digo... Pero no, es que esa es la pregunta. ¿Por qué tiene que ser porque me tiene que dar plata? es que es eso. O sea, mira, te lo digo de esta forma. Porque sí, pero... Si yo le voy a invertir algo tiempo, que le puedo invertir a otra cosa, siento que ya uno dice... Quizás lo de pintar ahorita, como que Pero- un tiempo como tan lejos a eso, como que yo digo... ¿Ya para qué, sabes? Pero es que ahí entra lo del asunto de en serio si es una pasión, ¿sí me entiendes? O sea, porque, parce, o sea, piénselo así y suena re irónico. O sea, usted está metiéndole X cantidad de minutos, media hora, 20 minutos, 15, 1 o 2 horas a una red social que eso sí no le está dando ningún Nada. fruto, perro. A no ser que usted la esté hackeando para que le enseñe. O sea, digamos que a no ser que usted la esté hackeando para que le muestre contenido fitness porque usted está ahorita yendo al gimnasio. A no ser que sean esas situaciones, usted está metiendo ese tiempo y porque, o sea, bueno, eso también tiene otra cosa que es como la teoría del bartender, la de yo le doy primero a la gente como los tragos baratos y cuando ya están ebrios, ellos como ya están ebrios no van a pensar en gastar en una botella cara, van a decir, ay, bueno, hágale, sí. Pero si están sobrios van a decir, uy, una botella cara, no, yo creo que eso tiene las redes sociales, pero uno en realidad sabe que está consumiendo mucho tiempo en redes sociales y no le importa, o sea, no es, bueno, pero para algo que pueda que sea hasta mejor para mí, que me ayuda a sentirme mejor como humano, es como, uy, pero yo la voy a meter todo ese tiempo y no me va a dar plata, o sea, ¿para qué lo hace? Sí, y es que ahí está el tema de la satisfacción, ¿no? O sea, realmente lo leí hace poco en un libro de un psicólogo de Estados Unidos. Hay 32 dones innatos del ser humano, ¿sí? O sea, 32 dones, o sea, cosas que están ya dentro de sí y en las cuales tú a veces no te pones a pensar en lo que realmente eres bueno, ¿sí? Si yo en este momento te preguntara, te dijera, dime 5 cosas en las que eres bueno, ¿sí? Tengo que decirlas, es una pregunta retórica. No, sí, o sea, de verdad, inténtalo. O sea, te pregunto 5 cosas en las que eres bueno. No, pues yo siento que yo creo que yo soy bueno para el conocimiento histórico, para el diálogo y la retórica, para generar ideas diferentes fuera de la caja. Y yo creo que soy una persona buena también para influenciar gente y que la gente se anime a ciertas ideas. Y además de eso, yo me considero bueno, aunque no excelente, en matemáticas. Exacto, entonces, mira, si la tienes clara, me estás diciendo, soy bueno en esto, tengo estas fortalezas, se me va bien la retórica, el diálogo. Entonces, por eso estás haciendo esto, ¿sí? Pero muchas veces, varios de nosotros, en vez de pensar en eso, lo que estamos haciendo, ¿qué es?
yo no soy tan bueno en matemáticas, me voy a reforzar. Porque estás reforzando una debilidad que en últimas se te va a volver, eso es una habilidad, ¿sí? O sea, una cosa son dones, tener claro en lo que eres bueno ya de por sí, y otra cosa es habilidades. Por ejemplo, lo de la música. Tú me dices, por ejemplo, quiero aprender a tocar un instrumento. Entonces yo te digo, bueno, ¿qué instrumento quieres? No sé. O sea, O sea, ahí ya voy mal. Sí, exacto. Entonces simplemente, ¿qué te toca? ¿Sé? Experimentar. Ah, ok. ¿Sí? O sea, realmente, digamos, la gran mayoría de instrumentos, pues, literal, tienen ciertas, digamos, por ejemplo, la guitarra, habilidades con las manos, ¿sí? Mientras que una batería necesitas también los pies, ¿sí? Entonces tienes que pensar en todos esos factores, pero pensar en qué más eres bueno y qué se te da mejor para así tomar la decisión de qué instrumento tocar. Yo creo que con los pies es bueno. Ay, Dios, No, jugando no chiste creo, interno, no sí. creo. No, pero no. Tremendo. Pero yo también estoy de acuerdo con Willy, ¿sabes? O sea, siento que en ese tema uno tiene que ir como probar tantas cosas que al final uno termina decidiendo en qué es bueno. Sí, pero y vuelve entonces la crisis de los 20. O sea, Yo siento que la universidad como que uno le impide como de probar tantas cosas Ajá, sí. que uno no termina sabiendo en qué... Es que nos dejamos influenciar, ¿o no? Pero es que es difícil. El ser humano es una persona Sí, de manada. claro. El ser humano es una persona de manada. O sea, es jodido no dejarse influenciar. No, y es que ahí está el tema, o sea, realmente es loco ver cómo gente que era buena en algo, lo dejó y cuando volvió a eso, tuvo éxito, ¿sí? Ejemplo. No, pues es que ahorita la verdad sí, un ejemplo claro que tenga, Pero realmente no, pero por ejemplo, siempre digamos pensando el factor dinero, y si era bueno pintando, haciendo artes, no iba a ganar plata. Es mentira. Realmente hay gente que vive del arte, pero todo depende de las ideas y cómo lo enfoques, me hago entender. Y en últimas no es hacerlo solo, porque a veces también necesitamos de qué, de las personas, ¿o no? O sea, realmente es como un trabajo en equipo, ¿sí? Veámoslo de esa forma. Soy bueno pintando, ejemplo, Santiago, soy bueno pintando, haciendo arte, pero no soy bueno vendiendo. Entonces viene Manuel y te dice, te voy a ayudar con tu arte. Te vas a lucrar de eso. Sí, claro. Ahí entra el trabajo en comunidad y en equipo. Pero... Sí, o sea, eso es una verdad muy fuerte. O sea, es una verdad muy fuerte y de que la pregunta es si hay algo que a mí me raya a veces como sociedad. Yo creo que hay veces acá, no sé, creo que es un asunto muy latino en un punto. Y es, tú como individuo, te crían a veces para ser muy individualista o para dudar de las personas. O sea, como que siempre el que está al lado te va a robar. O sea, siempre que usted va a hacer un negocio es como, fue pucha. Aquí en Colombia, en la sociedad, estamos... Pero mire lo que, de hecho, ahí me sale mi yo economista, y los países que tienen mayor cantidad de emprendimiento y riquezas, y esos son los países en donde hay más confianza en tu próximo. Y los estudios sí muestran que hay una relación fuerte. O sea, el hecho de que usted confíe en su prójimo, el hecho de que usted diga, sabe que, pues bueno, no importa, si me roba, pues me robó, pero yo confío en él y vamos a hacerlo. Son países donde hay más prosperidad económica. Y yo creo que eso es una cosa fuerte en la TAM. O sea, es muy, muy, muy fuerte donde... Uy, pero es que... Y si... No, ya... Aquí... Y muchas veces eso también hace parte del tener envidia. O sea, no hablo de la envidia sino del... Saben que estamos montando, digamos, en el caso del arte. Entonces, no, Sanji es el artista, el que pinta, ta. Y yo le digo, listo, yo le ayudo a venderlos, pero y entonces Sanji dice, listo, todo bien, yo le pago 1,000 pesos por cada venta. Y yo digo, no, yo quiero el 30% porque... Es que es eso. Y usted va a decir, no, pero yo, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, ¿sabes qué? Entiende el trabajo del otro también. Sí, claro, están haciendo algo que en últimas, pues... Sí, algo que yo no sé hacer. Y no estamos dispuestos a eso, a soltar. Sí, a soltar un pedazo de lo y siento que muchas veces como que uno sobrevalora lo que uno hace y termina por dejando lo que los demás hacen. Sí, exacto. Sí, sigue predicando, y que termina siendo complementario. Sí, exacto. Y yo creo que por eso, en este caso, y mucha gente que yo conocí, bueno, poco que yo veía,
muchas veces los proyectos a veces no salen por eso, ay, pero es que no está haciendo tanto, pero es que, ¿sí? Y como que no quieren soltar un pedazo de su torta, o sea, nada más pienso en el lado del emprender, pero es que vamos a poner, y pasa, o sea, vamos a montar un negocio y necesito, digamos, $2,000. Yo voy a poner 1,000, usted va a poner 1,000. Listo. Y sale y digo yo, pero no, yo voy a tener el 65%. No, es que... Entonces, usted en ese caso, no, ya estamos poniendo la plata igual, listo. Ahora, saben que yo tengo los $2,000, pero usted es el que sabe el negocio. No, pero entonces yo me quedo con el 20%. Y de hecho eso no pasa a veces. O sea, de hecho, por ejemplo, en las grandes empresas, el que tiene el conocimiento muchas veces tiene el pedazo más grande de la torta. Y yo creo que es una cosa cultural fuerte que nos hace falta. O sea, como sabe que unirnos y dejar de buscar como el todo yo, sino, bueno, sabes que ganemos todos así sea un poquito. Porque ¿qué es mejor, ganar un poquito o no ganar nada? Sí, Claro. Sí, correcto. Pero a mí eso también me genera como la preocupación, ¿saben? O sea, yo sé y tengo esta idea y soy consciente de que es mejor soltar un poco para que salga un producto chévere y salga algo al mundo. No necesariamente una empresa, no necesariamente, no sé, un podcast, ¿sí? Pero yo sé que tengo que soltarlo. Pero como que le tengo miedo de, ¿y si confío en la persona equivocada? ¿Y si me espaldea? ¿Y si...? Y lo que más me raya con esa idea es, bueno, ahorita lo estoy intentando, tengo 23 años, pero si lo intento a los 30, no, ya no puedes levantarte casi porque ya tienes más responsabilidades, ya eres una persona grande, como así que no lo estás haciendo. Y eso me raya con la idea también de que le dicen a uno, no, es que usted es joven, vaya y viva, viaje. ¿Y en qué pedazo voy y viajo? ¿Y en qué pedazo voy y vivo? ¿Y en qué pedazo voy y disfruto? Pero en qué pedazo también, o sea, ¿cómo balanceo el voy y disfruto, voy vivo, voy viajo, voy hago, pero también voy y trabajo, conozco, Claro, o sea, ¿cómo lo voy a balancear? La gente, ¿cómo espera que lo balancee? Porque cuando tú ya llegas a los 35, 40, tú dices, pues hazlo, o sea, balancea, ve y viaja, pero ve y trabaja. Pero cuando estás acá viviéndolo, es como, ¿cómo lo hago? Es que es eso, o sea, no todos tenemos cuna de oro. O sea, los que tienen esa posibilidad, tienen posibilidades de voy, viajo, bueno, estudio, hago mis cosas, y tienen la posibilidad de los medios, y uno dice, qué estilo de vida tan chimba. Así uno lo dice así, ¿no? Pero realmente, si no lo tuvieran, es donde se enfrentan a ciertas cosas. Y la verdad, estoy muy de acuerdo con ese punto. Y es cierto, o sea, somos muy envidiosos en compartir. O sea, por ejemplo esto. O sea, aquí podemos estar hablando. Los que nos escuchan y nos ven van a tener sus puntos de vista, van a estar de acuerdo o no. Pero realmente lo que estamos haciendo es aportando algo. Independientemente así sea una sola persona, pero una persona que escuche esto y diga, venga, es verdad, voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar, voy a encaminarme a algo que realmente sí me guste y no simplemente dejarme llevar, estamos haciendo algo importante. Y yo siento que algo que genera también esta crisis de los 20 es que, digamos, en mi caso, como que desde que entré a la universidad fue como un túnel en el que yo dejé como de experimentar cosas. Sí. Y al momento en que uno deja de experimentar cosas, de conocer cosas nuevas, como que uno siente que la vida se le pasa. Y uno dice, ¿será que...? Y es chistoso porque uno dice, ¿cómo aprendo? Y uno no es capaz de experimentar. Sí. Y yo siento que algo que genera esta crisis y me pasa a mí es... Digamos que lo que usted decía es muy fuerte, o sea, el dejar de experimentar. Y es lo que yo les decía, o sea, digamos que en qué momento, si yo voy a experimentar algo y que no sea por plata, ¿sí? Pero digamos que el hecho de la universidad, yo no sé, a mí me Es que contaría... yo siento que depende de la persona, porque hay gente que no sé, que estudiaba cierta carrera y en vacaciones, en la mitad de año, no sé, se ponía a estudiar, no sé, DJ o se ponía a hacer cualquier otra cosa que era su hobby y en cierto punto invertía mejor el tiempo. Yo siento que en mi caso me faltó eso, el saber invertir mejor mi tiempo. Sí, digamos que en eso yo estoy de acuerdo, pero mire que para mí la universidad me sirvió, por ejemplo, para experimentar muchas cosas que yo no. Por ejemplo, el ir al gimnasio casi todos los días. O por ejemplo, el ver los tambores o un grupo de investigación o cosas así. Es una experiencia
abre mentes, como el hablar con gente de otros grupos. Porque nosotros amigos, somos amigos en el colegio, nos vemos todos los días, nos llevamos viendo años, tenemos las ideas, ajá. Pero cuando usted va a una electiva y conoce a ese estudiante de filosofía, vestido usted dice, uff, parce, le cambia un poco, usted recibe otras ideas diferentes. Sí. Y también cuando usted las coge como estudiante de, no sé, un estudiante de medicina o un estudiante de otra cosa, le abre la mente, se la abre totalmente. Y para mí, yo creo que la universidad sí fue para eso, pero el hecho de que la mayoría de mi tiempo se lo estuviese dedicando a una cosa especializada y el resto, y no fuese como a cosas tan variables como, no sé, un grupo de debate o, no sé, ponerme a pintar o algo así. No son cosas que me interesen, por ejemplo, el pintar, pero es eso, o sea, la falta de experimentación. Y a mí me preocupó ahorita que yo entré en una rutina solo laboral y dejé de experimentar. Y uno como no deja de experimentar. Es que, bueno, el tema ahí es que si tú vas a comenzar una... Yo siento que uno tiene también que ser muy intencional. O sea, si uno no quiere dejar de experimentar, entonces uno tiene que, a pesar de que uno esté cansado el fin de semana, buscar hacer algo nuevo. No sé, ir a cicla a patio, una vaina así. Pero sí, no, pues que va a quedar acá en Bogotá como es típico. bien nargón así. No, pero siento que uno también tiene que ser intencional porque, digamos, yo entré ahorita a trabajar y yo los fines de semana me la paso durmiendo hasta tarde porque estoy cansado. Claro, y es que es el tema, o sea... Y no estoy siendo intencional, o sea, quizás sí sea cansancio, pero quizás me pueda esforzar un poco más. es que para ahí, poder invertir ahí mejor está mi el tiempo. tema, o sea, realmente... O sea, nadie te dice a ti, estás realizado haciendo esto o no haciendo lo otro, pero realmente tienes que buscar es un punto de equilibrio, ¿no? O sea, no te puedes dedicar tu vida a trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado, o aquellos que trabajan de lunes a domingo, y dónde quedan, o sea, las cosas de ocio, el conocer otras cosas. O sea, realmente volverse rutinario te estanca. En mi punto de vista, te estanca. El asunto es uno cómo se mantiene creativo para salir de la zona de confort. Me explico. En la universidad usted sale y usted conoce, bueno, estoy en esta electiva, escucho a los de sociología, los de psicología, los... No Yo sé. siento que Pero ahorita que no hay ese choque tan fuerte entre opiniones y culturas, ¿cómo lo mantengo? yo creo que, uy, sí, yo siento que es difícil porque, digamos, ya uno ya está con, digamos, en la empresa como con gente que recorrió un camino muy similar al de uno, entonces uno dice, Ugh, ¿cómo diversifico eso? sí. Pero yo siento que es lo que yo digo, o sea, ser intencional, digamos, no sé, me interesa entrenar jiu-jitsu, ¿no? Cosas así. Pues voy a buscar pues, no sé, dónde entrenan tal cosa y me voy a inscribir. Sí, es eso. Yo creo que ese es el asunto que también vuelve complejo en un punto la vida ya adulta después de este tipo de cosas. Porque digamos que usted mete el grupo y usted dice, no, vamos a meter a Jiu-Jitsu. Pero pueda que la gente de Jiu-Jitsu todos son pelados de 12, 13, 14, 15 años. No, y haya Tú con uno 30. que le diga por ahí 40, 30, pero no es lo mismo usted socializar con alguien de 30 que con alguien de 23. O con alguien de 40, con Pues yo alguien de siento que uno tiene 23. que estar abierto a no socializar con los de la misma edad, ¿sabes? O sea, A no socializar, dices. a socializar a ok, socializar con los de diferente edad de uno. Sí, o sea, uno realmente debe estar abierto No a socializar. escuchar diferentes puntos de Que se vista, jodan. ideas. Sí, o sea, realmente es verdad, uno tiene que estar dispuesto, tanto una persona de 30, 40, incluso hasta menor. Porque pasa, o sea, hay gente que es menor que uno y tiene una mentalidad demasiado madura para lo que uno, ¿sí? De pronto es. Entonces, es yo todo. no es creo con- que tenga que ser madura la mentalidad, sino Yo siento diferente. que uno Sí, puede exacto. aprender incluso quizás de los niños. O sea, Sí. siento que el de disfrutar, no sé, una hora, siento que uno llega también a aprender de eso. Sin que ellos tengan como, no sé, un bagaje muchísimo en conocimiento y todo eso. De hecho, hay veces que uno cuando mira las preguntas de los niños por ignorancia, uno dice, uy, ¿saben que yo no me había preguntado esto? ¿Sabes? Claro, eso sí yo es no verdad. nunca me cuestioné esto. O muchas veces uno dice, yo no preguntaría eso, ¿sabes? O sea, siento que es muy, no sé, como Yo no sé si a todos... Sí, imprudente, ¿sabes? sí, yo no sé si todos teníamos un compañero en la universidad que hacía todas las preguntas. Sí, Y, sí. y muchas veces el compañero de la universidad hacía unas preguntas tan boas, por no decir otra palabra, tan boas, pero
algunas veces él preguntaba Y sacaba de duda a y otros. yo decía, uy, parce, yo no me había preguntado eso. Y pueda que y cuando yo como que le comenté una vez a unos compañeros eso, decían, uy, sí, hace unas preguntas rebas, pero cuando empezamos a ver como lo que yo consideraba unas preguntas bobas, el otro no lo consideraba a veces bobo. Y uno dice, yo creo que eso también hace parte y es algo que yo espero que el yo de ahorita está intentando hacer y que siga haciendo el yo de toda mi vida, y es el arriesgarse. Porque ese compañero que hace las preguntas bobas no le importa quedar como estúpido. No, y ahí está el tema. O sea, si uno quiere adquirir conocimiento y no pregunta cómo lo va a adquirir. O sea, es eso, es arriesgarse a que independientemente sea una buena o mala pregunta, te saca de dudas de una u otra forma. Y que uno a veces, a mí me pasaba a veces la verdad, y es que esa persona hacía esa pregunta y yo decía, la respuesta re obvia, es esto. Y cuando el profesor daba la respuesta, yo quedaba como, uy, no estaba tan bien mi respuesta. Sí, claro, no. Y ahí viene un punto clave que es la crisis. En estas edades, tanto en la universidad como todo, nos bloqueamos, ¿no? No, o sea, como que pensamos, ¿y si hago esto? Pero lo pensamos y no lo hacemos, no actuamos, nos quedamos ahí. Sí, y yo creo que ahí entra también el hecho de tener un miedo, ¿sabes? Porque yo yo me pongo a veces a pensar, está obviamente el ejemplo clásico de, ¿y si le hubiese hablado a esta muchacha? ¿Será que si hubiéramos salido? Subiera. Sí, exacto. Ese ejemplo es re básico. Pero también yo digo, y bueno, ¿y si me hubiese arriesgado a ir a hablar con, no sé, un profesor y comentarle una duda, por ejemplo? O yo lo empecé a hacer ya lo último, yo siempre consideré como estar muy alejado de los profesores y eso, porque yo decía, los lambones estos y eso. Y yo nunca busqué hacerme como amigo de un profesor en sí, pero como que cuando yo tenía una duda o algo así que yo decía, uy, profesor, yo decía, no, me voy a sentar a leer el libro. Y cuando ya lo último lo empecé a hacer, el profesor, uno, se lo respondía a veces más rápido, dos, se lo daba de una forma más fácil o más concreta, y tres, en ese pedazo de charlas uno tenía unas respuestas que uno no sabía qué hacer. Yo me acuerdo la última charla que yo me atreví como 2 veces a separar un espacio con el profesor, que él decía, si ustedes tienen dudas, pregúntenme, no importa si sea la vida, y yo estaba como tan embolatado, fue como el último semestre que yo hice. Y yo estaba viendo una materia de maestría, como por el adelantar, el seguir, pero también generaba curiosidad. Y yo me senté y yo le decía, profe, yo llevo años toteado porque trabajando, estudiando, y yo veo esto y yo ya no me siento como con ganas de meterme y de esforzarme y seguirme tuteando. Yo quiero descansar. Y me decía, ¿y por qué no descansas? Claro. Y yo le decía, profe, pero es que hay que seguir avanzando. Y me decía, sí, pero ¿hay algo que te esté afanando para avanzar más rápido? O algo que, pues, profe, entre más rápido lo logre, más... Y bueno, y una vez llegues, ¿qué? Y yo decía, parce, sí, o sea... Y me decía, bueno, una vez llegues, ¿qué vas a hacer el resto de tiempo que quieres? No, pues, profe, hay muchas cosas que me gustaría aprender, le decía yo. Y me decía, sí, pero ¿qué prefieres? ¿Aprender muchas cosas o aprender las cosas bien? ¿Y qué prefieres? ¿Permitirte dar tiempo para otras cosas? Y yo decía, claro, o sea, tiene mucha razón. Y él me decía, yo cuando pasé a estudiar los posgrados, obviamente yo tenía el afán del pregrado porque tenía el apoyo de mis papás y eso, y cuando pasé a estudiar el posgrado, lo empecé a estudiar hasta ni que era medio tiempo, como cuarto tiempo. Las materias me las disfrutaba muchísimo porque me sentaba a leer las materias, yo no sé qué, y me dio tiempo para seguir desarrollando otros hobbies. Y yo decía, sí, este man habla la verdad, o sea, este man habla la verdad. Y además de eso, yo creo que a mí siempre me gustaba aprender mucho, pero yo como que tenía el afán de aprender todo. Y hay que entender, él me decía, pero también si quieres aprender todo, tienes que entender que nunca vas a aprender todo. Entonces mejor enfócate en disfrutar lo que vas a aprender. Y esa charla con el profesor, sacándome de eso es como algo que yo quiero que no me pase de aquí adelante, o sea, que me genera crisis de los 25, siguiendo el tema, es el tener miedo a preguntar y el tener miedo a hablar con la gente y el tener miedo a expresarse. Y yo decía, no, es que el profesor no me puede ver a mí sintiéndome cansado, dubitativo, yo no sé qué. No. Y yo decía, pucha, profesor, habló con la verdad. O sea, profesor,
me dio el consejo. O sea, si en realidad un profesor que le diría, no, enfócate, si sigues así te vas a poder buscar financiación y meterte a estudiar la maestría aquí de una vez. Como que eso va muy al mindset del bien de la universidad, por decirlo así, porque es un estudiante más plata, más yo no sé qué. Pero el man me dio el consejo, se me dijo, mira, si quieres, ¿por qué no te atreves a estudiar para el examen? Y de hecho vas y miras una universidad afuera, o miras de una vez, ¿por qué no hacer una maestría, un doctorado? Si te preparas y sacas buen puntaje, puedes sacarlo. Y tú dices que te gusta aprender, entonces atrévete una vez a hacer esa experiencia. Y yo decía las dos cosas. Primero, el hecho de alguien que ya tiene un panorama más amplio de vivencias. Yo no sabía eso, como que uno puede hacer el salto de maestría y si uno saca buenos puntajes y eso, puede intentar hacer un doctorado una vez. Pero también está el hecho de, si yo no le hubiera preguntado, Hubieras hecho el proceso que cada quien siempre hace. ajá, y eso, y que yo le pregunté al profesor eso y al final yo terminé retirando la materia, porque a mí me gustaba la microeconomía, me sigue gustando, pero no estaba yo aprendiendo al nivel que yo quería aprender y no la estaba disfrutando al nivel que la quería aprender. Y él me decía, no te afanes, o sea, saca una meta a la vez, no saques tantas. Sí. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Retiré la materia porque tenía como el colchón para eso. Y me gradué y, o sea, disfruté el resto del semestre sin tener que estar estresado y todo eso. Y ahorita espero volver a hacer posgrado porque yo sí me veo haciendo pues más posgrado y eso. Pero haciéndolo con calma, o sea, no quemándome las pestañas. Y a mí me genera como ambivalencia eso a esta edad porque yo digo, bueno, si me tomo mi tiempo, puede que es que si me tomo tanto tiempo ya no haya hecho nada. Sí. Pero si lo hago con paciencia, mi expectativa de vida son, no sé, 65 años. ¿Qué va a hacer apenas lo logre a los 40 y piola años que me quedan? ¿Qué va a hacer el resto? ¿Mm? Claro. Pues yo pienso que todo en eso es verdad. O sea, disfrutar el proceso es importante. Es importante llevarse con calma las cosas porque de verdad acelerarse como por conseguir eso tan rápido a veces no, sí, realmente no. Digamos, en este caso el profesor lo que hizo fue literal acortarte un aprendizaje. Sí, realmente te aconsejó desde la experiencia y eso siempre es importante. Entonces también es escuchar, sí, a veces no nos gusta escuchar. Sí, y yo creo que hay otra cosa más potente y es que nos gusta a veces aprender de la experiencia de los otros, pero cuando la vemos como un chisme, ¿sí? O como cuando la vemos como un hecho histórico, como, es que Paquito se fue a vivir a Macedonia y le fue como re mal viviendo en Macedonia. Pero no le tenemos miedo a preguntarle a alguien que sabemos que probablemente se fue a vivir a Macedonia y me pueda dar una opinión y pueda tener un diálogo con él. Entonces, pues, ¿por qué no? Porque le tenemos miedo a buscar una persona y pedir una guía. O sea, ¿cuál es la pena? ¿Sí me entienden? O sea, porque yo creo que la gente se siente en deuda, ¿no? Sí, puede ser. Y yo escucho, por ejemplo, a esta gente de la actitud tiburón, los de, no, pues tú ve y busca un trabajo en un club de golf o algo así y trabaja, que así vas a tener mentores y yo no sé qué, no le tengas miedo a enviar correos. Y muchas de las veces que yo he visto es como, no, es que yo monté mi empresa y no le tuve miedo a enviar un correo, no le tuve miedo a esto, no le tuve miedo a contactar a la persona, no le tuve miedo a ir a todo un mes llevándole hojas de vida a su empresa para que me contratara. Yo decía, este man es un loco. ¿Y qué perdía? O sea, muchas veces sí, nos preocupamos, pero no hay nada que perder. O sea, realmente ¿qué tengo que perder? Arriesgarse aún no, por mucho. Y entonces yo pensaba eso y yo decía, yo creo que es algo que está por default de los humanos y en realidad los que siguen avanzando son los que están dispuestos a arriesgar. Porque yo me pensaba, o sea, eso dicen, o sea, la gente en realidad muchas veces sigue prefiriendo tomar, no sé, vamos a decirle Coca-Cola. Coca-Cola. La gaseosa esa negra, porque en realidad la gaseosa que ya les gusta. Coca-Cola. Vale, eso es muy chistoso. Tenía que reírme. Está bien. Y la gente sigue prefiriendo tomar esa gaseosa a veces es porque pues, es la que le gusta y ya, y no quiere probar otra nueva. Y sí, y eso es un estudio psicológico y de mercadeo y todo. La gente en realidad a veces le gusta llegar a un punto de comodidad y ya. Y yo creo que la diferencia muchas veces entre las personas que llegan al objetivo que quieren, no los triunfadores, sino que los que llegan o se acercan a lo que quieren, saben que no le tienen miedo a arriesgarse. Y a mí me preocupa es ser una persona que le tenga miedo a arriesgarme.
No, claro, eso, o sea, yo creo que una persona que no ha intentado hacer algo que le guste, en este caso una relación sentimental o un proyecto o algo, y no toma ese riesgo, de verdad que no está en nada. Para mí no está en nada porque es necesario eso, o sea, hay muchas personas, de verdad, o sea, uno tiene las capacidades para estar en un buen trabajo, en un buen puesto, y a veces las personas que de pronto no tienen toda esa capacidad se arriesgan y llegan, y uno dice, el por qué sí, yo por qué no, porque yo no tomé el riesgo y esa persona sí lo tomó. Ya está. Sí, yo siento que el ejemplo de Juli es muy correcto, la verdad, o sea, siento que Muy es acertado. cierto. Y que siento que uno también tiene que, lo que yo decía antes, darse la oportunidad de arriesgarse en cosas que uno realmente desconoce. Así uno realmente llega a saber si uno realmente le llega a gustar o Ya. si realmente es otra cosa. Sí, yo creo que es verdad. Y yo espero, es que es una cosa, yo creo que uno a veces cree que es merecedor de muchas cosas, pero a veces no ha hecho el suficiente esfuerzo Muy cierto. para en serio merecerlas. O sea, yo creo que me merezco $1.000.000, pero en serio has trabajado lo suficiente para $1.000.000. O sea, yo creo que merezco, no sé, un viaje a Barú, pero en serio has hecho lo suficiente. Y no digo que no te estés esforzando en tu vida, sino has trabajado para conseguir el viaje a Barú, porque pueda que tú hayas trabajado todos tus días, pero tú hayas trabajado, no sé, para merecerte un iPhone y por eso ahora tienes un iPhone. Pero en tu mente tú quieres un viaje a Barú. Entonces, si estás trabajando para eso y si te estás esforzando para ese resultado, o sea, yo creo que es fuerte. Y a mí me raya mucho eso. Yo me acuerdo que yo fui a un campamento en la universidad y en el campamento le daban a uno como una libreta y una frase. Yo conocí luego a a la persona del campamento y pues ya pues hicimos una amistad y toda la vuelta. Y ella decía, nosotros miramos como en las entrevistas que le hacemos y vemos como qué debilidades les puede faltar a la persona. Y a mí nunca se me va a olvidar la frase que tenía, o sea, que tenía mi libreta. ¿Qué decía? Decía, nunca es el momento correcto para saltar. Y yo creo que el Emanuel que fue antes de ese campamento siempre tenía miedo para intentar algo. O sea, siempre esperaba, pues, si le tocaba y sabe que yo lo voy a hacer, no importa. O sea, se echaba el equipo al hombro, no sé qué. Pero siempre era como, bueno, si toca o si tengo ganas. Pero para las cosas personales y algo que siempre que he intentado cambiar es, pero es que me gustaría hacer esto, pero es que no está saliendo como queda. Es que me gustaría, no sé, crearme un podcast, pero es que a uno le va a tocar usar un micrófono diferente. No, Sí. no lo hagamos. O cogerlo con la mano. Exacto. Y No yo sé, un decía, ejemplo. exacto. Y yo, mi yo de antes de ir al campamento, decía, no lo vamos a grabar. Ahora digo, ¿qué importa? O sea, si queda mal, pues bueno, venimos y grabamos más, pero aprendí haciéndolo. Y, y, para mí, ese campamento fue, ese no tanto, el anterior, eran 2 campamentos. El anterior fue un choque total porque yo tenía como miedo a tomar el liderazgo. Como, ¿saben qué? Vamos. ¿Saben qué? Hagámoslo. Y el equipo que yo tuve, porque los ponía en un equipo, era, pues, esperaba que yo tomara el liderazgo y yo lo hiciera. Y a mí me decían, vamos, hágale, cójalo, llévelo. Y yo decía, ¿sabe qué? Me importa un carajo. O sea, yo voy a tomar el liderazgo, lo voy a hacer. Y de ahí apenas llegué, no voy a decir que ahora todo el día cojo el liderazgo y le digo, vamos a hacerlo. No, vamos. Pero ahora me atrevo a ser más un líder. Y no solo el líder que está diciendo, vamos. No, sí. Sino también el líder que lidera silenciosamente, el que está, sabes que van y lo hacemos. Sabes que hoy has hecho un buen trabajo. Sabes que me gusta esto. Y muchas veces el liderazgo silencioso se ejerce en la familia, en los amigos y todo eso. Y para mí fue impactante y todavía a veces trato de recordarme esa frase mucho, especialmente en esta época que considero que toca tomar decisiones importantes para mí yo del futuro. Y es, ¿sabes qué? Nunca es el momento ideal para intentar algo, porque muchas veces el momento ideal para intentarlo es ahora. Es muy cierto. Y para mí es eso. Yo creo que me genera el miedo, pero también me genera motivación a veces. Yo creo que si no estuviese pasando o yo no sé ustedes, si yo no estuviese pasando como el miedo de ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Y si voy a ir para el lado correcto. Y
y estoy dispuesto a dejar este sueño, pero ¿saben qué? Y si lo saco por el lado y cuántos sueños quiero sacar, como ese miedo que tengo ahorita y ese choque ahorita, yo creo que si yo por esa enseñanza no estaría yo. Sabe que sí me siento que tengo miedo para coger para donde voy, pero sabe que quiero agarrar para un lado. No me voy a dejar llevar por la masa, no me voy a dejar llevar porque yo en un punto lo vi, yo siempre le había dicho a Santi, yo le dije, como uno de mis más grandes miedos es entrar a una empresa en algo que no me interese, no me guste, Sí. y buscar subir, y buscar subir, y Sí, buscar no. subir. Y yo me senté en esa posición en algún momento y yo decía, uy, si sigo subiendo, y si sigo subiendo, uy, y si seguimos más arriba. Yo decía, yo no quiero esto en realidad en mi vida, o sea, yo quiero sí subir, pero en algo que a mí me guste. Claro. Yo siento que ahí uno después se puede llegar a frustrar si uno no logra eso. Si su única meta es subir en algo que uno realmente no tiene como tal como no lo tiene totalmente como en sus manos, sino que depende de otros factores totalmente como como puestos a lo que uno realmente puede llegar a hacer. Sí. Y yo no sé, pero ya como para irle dando el cierre a la cerración a esto, a mí sí me hace que muchas veces es no dejarse llevar por la gente. Y el mejor ejemplo es no, yo quiero $1.000.000. Sabe que va a trabajar porque quiero plata. ¿Y qué vas a hacer con esa plata? O sea, cuando uno trabaja en educación financiera, le dice Sí, es verdad. siempre que usted gane un ingreso, dele un propósito al ingreso. Entonces, no, lo quiero es porque pues, necesito seguridad financiera, entonces necesito ahorrar para tener 3 meses ahorrados, listo, y después de eso, ¿y en qué la vas a gastar? ¿Sabes qué? Yo quiero darme el lujo de poder ir a Panamá, no sé. Bueno, ahorra pero dale un nombre a esa plata que te vas a ganar. Porque si no, se te va a ir y vas a consumírtela y no vas. Entonces es lo mismo. Si no le doy un nombre al tiempo que tengo, pues me lo va a terminar consumiendo en TikTok o algo así. Claro, yo creo que pues para todos los que nos ven y nos escuchan es algo muy cierto, ¿no? La frase que también me queda muy, muy grabada. Nunca es tiempo, o sea, es ahora, arriésgate. Toma la decisión. Si tienes algo guardado, un deseo, alguna vaina, hazla. Ya, si se te da súper bien, si no, aprendiste algo. O sea, nada se va a perder, nada se va a perder. En realidad todo lo que hagas va a ser ganancia. Sí. Digamos que tampoco como sacar cosas por sacar, pero digamos que si vas a empezar a la parte de la planeación, empiézala. Sí, yo siento que también invertir a las cosas que a uno realmente le interesan, ¿sabe? Y a pesar de que y uno estar en la posición en la que uno no sabe nada. Porque si uno se llega a una posición más alta de lo que, digamos, yo sé tal cosa, uno realmente no va a poder llegar a aprender de las demás personas. Ok, sí. Siempre es de Y cómo uno, te la no, tires. y uno no valora con lo que quizás la experiencia de otras personas que, digamos, sí han recorrido un camino mucho mayor al que yo apenas estoy empezando a recorrer. Sí. Pero yo creo que también hay que darle valor a la gente que apenas está iniciando porque tal vez pueda aprender de eso, como el caso de los niños. Sí, también. Sí. Entonces, vamos a hacer algo ya para ir cerrando este episodio. Primero, cada uno me va a decir como una conclusión, porque digamos que nos quejamos, pero decimos como, bueno, esto es lo que no quiero que me pase, como que ahora, ¿cómo quiero que sacar esto adelante? O sea, ¿qué me gustaría hacer para que lo que no quiero que me pase, no pase? Y lo que quiero que pase, pase. ¿Sí me entiendes? O sea, como que, ¿qué es la mentalidad que yo quiero y necesito? Por ejemplo, ¿quién quiere empezar? Yo. Bueno, Santi, dale. Sabes que se habla. Yo siento que lo primero, yo siento que la mayor, creo que enseñanza es arriesgarse y estar dispuesto como a pasar también como ese momento de dificultad por lograr algo. Sí, ok. Siento que uno muchas veces no es como que no quiere pasar por ese momento de dificultad, sino uno ya quiere realmente el resultado. Sí. Siento que eso, otra cosa que quizás también he aprendido de mi experiencia y a partir de esto es también saber invertir el tiempo en cosas que a uno le interesan Sí. y ser muy, muy, muy como intencional con eso. Si uno no es intencional, no
si uno no le mete el esfuerzo que uno pretende, nadie más lo va a hacer. Sí. Y sí, siento que es. A ver, Willy. Bueno, pues a mí para concluir, o mi conclusión realmente es como no te frustres con las circunstancias. Creo que en este punto de la vida es necesario también tener ese pensamiento, ¿sí? Como, ¿qué va a pasar de mí? Si no lo tienes, pues, venga, está mal. Es bueno porque vas a empezar a tomar acción. En mi caso, lo que yo haré, porque pues también paso por esos momentos, es como primero darle ese enfoque con paciencia, con calma, sin afanes, a lo que quiero, tenerlo claro, ¿no? Y pues todos sabemos que debe haber un paso a paso, ¿no? O sea, un paso a paso que es, en mi caso, quiero empezarme a desarrollar más en las habilidades de deporte o motriz. Debo primero entrenarme para eso, ¿no? Sí. Debo prepararme. Entonces, es como ir subiendo ese escalón uno por uno para llegar a lo que quiero y no saltarme ese proceso, ¿sí? Porque realmente saltarse ese proceso es algo complicado. Es algo complicado para las personas porque quieren estar en lo alto, como lo decía Santi, en el resultado, pero no están mirando qué proceso llevaron para llegar a eso. Entonces, a veces es mejor hacer las cosas bien para tener un excelente resultado que hacer las cosas a medias para estar en un resultado mediocre. Ok. Entonces diría que eso, realmente enfóquense y dejen que las cosas se les den paso a paso, pero tomen esa acción, ¿sí? O sea, eso es como decir, quiero viajar a otro país, pero no he sacado el pasaporte. Sí, O sea, realmente en la vida si tú quieres hacer algo, comienza con lo sencillo, ¿sí? O sea, sacar el pasaporte, sí, pues no vas a viajar porque no tienes el dinero, pero ya estás haciendo una acción que más adelante va a tener una reacción. Sí, el primer entregable. Ya el primer paso, ya. Eso es. Real. Yo he escuchado muchas veces que quieren irse a Canadá, no sé, a otro país. Y digo, como, no, sí, pero no tienen una idea de cómo van a conseguir la plata o no, ni siquiera tienen pasaporte. O sea, solo lo quieres, pero no estás trabajando para ello. Y no hablo de, no, a ver, rompete el pellejo, sino de planéalo, ¿sí? Sí. Y real, o sea, se me hace re propio lo que dice Willy, o sea, súper bueno. Yo, en mi caso, pues es para mí lo que yo creo que toca, o como lo veo, es seguir tratando de aplicar primero la frase del campamento que les digo, la del... Tenemos que mandar a ponerla aquí en estudio bien... Ajá, en neón, así bien aletoso. La de nunca es el momento oportuno. O sea, siempre tratar de hacerlo, no, pero no como por querer sacar cosas, pues voy a sacar cosas así de petacazo malas, sino, pues sabes que el momento oportuno pueda que tú quieras llegar a esto, pero no estás haciendo nada, o sea, lo mismo, o sea, pues quieres, no sé, crearte un podcast en mi caso, entonces, pero estás buscando la financiación para los micrófonos que necesitas o quieres, o le estás poniendo los estándares muy altos, o de que lo vas a hacer, con quién vas a hablar, o sea, aterriza la idea, háblala. Y yo creo que algo que me ha servido mucho es empezar a hablar las ideas que yo quiero. O sea, no, yo quiero, no sé, un podcast. Entonces le empiezo a decir a muchos de mis amigos, como en el caso de ustedes, como, no, yo quiero un podcast. Y voy a hacerme un podcast. Y lo llevo jodiendo años y me va a hacer un podcast. Y me gusta el podcast. Y ustedes, ajá, sí, hacelo. Y ya cuando ya tenía como casi todo mirado, como yo dije, bueno, ahora sí, hagámoslo. Entonces él empezaba a aterrizar y a decirlas, porque... Si uno las tiene acá en la mente, uno dice, bueno, las tiene en la mente, me va a salir, me va a volver Jeff Bezos, millonario. Pero si no la empiezas ni siquiera a decir, nunca se van a aterrizar. Exacto, es comenzar. Eso uno, dos, eso también da para otro tema, pero es pueda que en un punto no sea donde quiero ir, pero ya sé que no quiero. Y en base a lo que no quiero, pues tratar de evitarlo. Y para mí eso es otra cosa súper útil, pero nunca dejar de perseguir y de buscar desarrollarme como soy. O sea, por no entrar en un esquema de lo que todo el mundo pide, no buscar dejar de ser lo que en realidad Emanuel quiere. Creo que son como las tres cosas que a mí me interesan. Tal vez sería como una aceptación, por decirlo así. Sí, y el decir, ¿sabe qué? Yo quiero esto, y si todo el mundo quiere si yo quiero azul, pero todo el mundo quiere rojo, pues vemos, va a ser azul. Y si a alguien le gusta, pues bueno, pero pues si no le gustan, pues bueno, soy feliz siendo azul. Y es eso. De ahí para allá, pues agradecerle a quienes llegaron al final de este episodio,
pero más que todo agradecerles a ustedes por seguirme el cuento y de todo que los haya jodido y todo este cuento. Yo sé que no es fácil las primeras veces, no es fácil, nunca es fácil, pero, pero sí agradecerles y yo la verdad no planeo como ser alguien que le diga a la gente, uy, no, hace esto, esta es la idea, esta es la verdad, pero yo creo que, y a mí me ha servido mucho escuchando a otras personas, yo digo, uy, esta persona yo nunca lo había visto a este punto. O, uy, ¿saben qué? Esto no, ni tiene que ser un erudito, tiene que ser un genio, tiene que ser el más conocedor del área. Y yo creo que tal vez, como me ha servido, para que me sirvan a mí en un futuro, y yo del futuro vea esto y diga, eh. Entonces, muchas gracias. Yo creo que lo que se ha creado hoy es muy bacano. Entonces, pues nada, muchas gracias a ustedes y a los que nos escucharon hoy.